Este es el siglo de los derechos humanos. En este siglo, en esta etapa, hemos visto renacer el sentimiento democrático del mundo. El militarismo ha abandonado la América Latina y estamos luchando por los derechos humanos. Los derechos humanos se están convirtiendo en derechos supranacionales, es decir, que todas las naciones tienen que cumplirlo y se les puede obligar a través de las Naciones Unidas al respeto de los derechos humanos. Este es uno de los aspectos más importantes de esta etapa del siglo XX que estamos viviendo y que seguramente se va a afianzar mucho más en el próximo siglo. El régimen democrático representativo que transitó entre los años 60 al 90 se conoció como Pacto de Punto Fijo. Su principal característica fue el forjamiento de una clase social enemiga del país, ligada a intereses foráneos que despreciaron a Venezuela y a su pueblo. Esta clase social condujo al país a un estado de retraso social y cultural. En ese entonces se magnificó el derroche, la ligereza, la entrega al capital extranjero por parte de sus socios criollos. Ellos entonces dominaban la industria petrolera, las altas finanzas, el comercio, las importaciones. Producto de esta riqueza adventicia, se fueron consolidando un grupo de pícaros criollos que fueron lacayos por naturaleza y cipayos por conveniencia, que contribuyeron en gran medida a la perversión cultural y económica del país. Este grupo de individuos fue conocido con el nombre de los 12 apóstoles, haciendo remembranza a Cristo y a sus 12 discípulos. Mientras los apóstoles de Cristo practicaban la buena nueva y el evangelio, estos empresarios y pseudopolíticos, traficantes de ilusiones, sobornos y comisiones, llevaron su evangelio a los confines del país. La estafa la convirtieron en religión y los burdeles en templos. Uno de estos apóstoles, el más pesado por decirlo así, para la época de la Venezuela saudita, fue el inefable doctor Pedro Tinoco. Este apóstol fue conocido por los demás por ser un hombre conocedor de vinos, de paladares exquisitos, de vestuarios apropiados. Pedro Tinoco fue el apóstol que habló repetidamente del tropicalismo verbal. Esta expresión denotaba cabalmente su ideología racista, su aristocratismo europeizante. Su bufete representaba en aquel entonces a las multinacionales. Fue apoderado de la Iron Company, del Chase Manhattan Bank y agente de la Casa Rothschild. Fue corredactor de los artículos de la Ley de Petróleo, presidente del Banco Central de Venezuela, presidente de la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública y diputado. El hombre del régimen de esa época es Tinoco, y el régimen de Tinoco es el de Carlos Andrés Pérez. Estuvo en todos los negocios, como el de Pentacón, Cementos de Guanta y del Zulia, y en la refinería privada de Costa Rica. En los años 60 llegó a Venezuela un cubano llamado Diego Cisneros, lleno de ambiciones y con mucho empeño de construir su propia fortuna. Pocos años más tarde, compró Televisa, la hoy Venevisión. Ya para entonces Cisneros había formalizado su alianza política con Rómulo Betancourt y Acción Democrática, a tal punto que para el año 75 aspiraba a tener el monopolio de los derivados de la petroquímica a través del famoso proyecto de Pentacón. Este ambicioso ejecutivo se las trajo. Bien sabe que en Venezuela el gran negocio era trabajar con el dinero del Estado en beneficio propio. La jugada consistía en desplumar el Estado. El Estado pone el dinero, asume los riesgos y el pseudoempresario se lleva los billetes. ¡Qué vaina, carajo! ¿Y qué decir de Diego Arias Salicetti? Uno de estos apóstoles inefables. Su principal característica, el exhibicionismo. La segunda, la viveza. Este apóstol con bastón de plata, con trajes de levita, con finas camisas de Londres, con un sibaritismo provocador, se jactaba de ser ídolo de plebeyos. En el gobierno de Pérez fue gobernador del Distrito Federal,
además presidente del Centro Simón Bolívar, y por si fuera poco autoriza la compra sin licitación de 1.200 autobuses húngaros, conocidos famosamente con el nombre de Ícaros, con un sobreprecio de 75.950.000 bolívares. Naguará. Posteriormente aparece involucrado en una compra fraudulenta de unos terrenos ubicados por allá en Antímano y en Camurí Chico. Logró ser presidente de la Corporación Nacional de Hoteles y Turismo, CONAOTU, donde robó e hizo sus mayores defraudes al país. En otras palabras, cobraba y se daba el vuelto. En Washington aprendió cómo se manejan las masas y cómo se trabaja la apariencia, y lo aplicó a la política. Está convencido que la política es un problema técnico y no tiene nada que ver con ideas ni principios. Piensa que la técnica se resuelve con dinero. La realidad debe ser escondida bajo la manipulación mediática. Gumersindo Rodríguez llegó de consejero de Carlos Andrés Pérez y al mismo tiempo estableció buenos nexos con Pedro Tinoco. Trabajó para su escritorio, recibió contratos para elaborar informes y estudios para las empresas que representaba Tinoco. Estuvo conectado con las multinacionales, con grandes capitales foráneos. Luego de haber sido militante del movimiento de izquierda, dejó de ser propulsor de la revolución socialista para ser el agente del equilibrio social, escribiendo versos de izquierda para ser pagados con un whisky de derecha del carajo. Podemos decir que junto con Tinoco, Delfino, Tamayo, Gumersindo Rodríguez, son los progenitores de la filosofía del peculado y de la ética del soborno. Otro apóstol, Ciro Febres Cordero. Durante el gobierno de Raúl Leoni, se hace socio del Banco Latinoamericano. Ya era hombre de mundo financiero. Su empresa Life recibe los contratos en todo el país. Es un privilegiado en todas las licitaciones. El triángulo andino de Ciro Febres Cordero, Luis Hugo Amador y Edgar Asís Espejo conforma el llamado Grupo Occidente. Al mismo tiempo, Febres Cordero fue el enlace del Banco Latinoamericano con el Banco de Occidente, significándose la relación del Grupo de Occidente con Pedro Tinoco, Gumersindo Rodríguez y Enrique Delfino. Vaya, qué coincidencia. El número de sus empresas aumenta a partir del año 1974, luego de que el gocho Carlos Andrés Pérez ganara las elecciones y pusiera el Estado al servicio de las oligarquías domésticas. Apóstol de cuna típicamente burguesa, Enrique Delfino hace su primer gran negocio cuando financia la campaña electoral del doctor Rafael Caldera en el año 68. En compensación recibe el contrato de construir a Parque Central por un monto nada más y nada menos de 1.200 millones de bolívares. En el año 73 financió junto con Cisneros, Febres Cordero, Los Sims, Bolmer, la candidatura del hombre que camina, Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué decir de Carmelo Lauría? Un apóstol petrolero por excelencia. Desde una simple posición de defensor de las concesiones, de sincero amigo y abogado de la Móvil, de la Shell, de la Creole, llegó a ser un factor de primer orden en la política de la nacionalización. Otro apóstol, Arturo Pérez Briceño, se identificó como un hombre sin ideales, sin convicciones, parásito del sistema, lleno de símbolos vacíos, digno representante del nuevo riquismo de los años 70. Hay también que añadir a Amador Tamayo Suárez. Él entra en la categoría del apóstol de la nueva iglesia. Tamayo forjó una poderosa fortuna desde el Ministerio de Agricultura y Cría. Fue socio importante del Banco Latinoamericano, donde tienen relación estrecha con Pedro Tinoco. Es hombre clave de los negocios a la sombra del poder político. Sabe manejar las campañas fantasmas, conoce a testaferros, fue un apóstol de una experiencia privilegiada para sus allegados.
Mientras el pobre le maneja el carro al rico, el rico le maneja la conciencia al pobre. No hay mejor refrán para describir la situación social y política de la Venezuela de entonces, la Venezuela de la Cuarta República. Corrupción, abuso de poder, robo, derroche, fraude. En otras palabras, riqueza para pocos, miseria para muchos. Claro, en ese momento no se imaginaban que la pirámide social se iba a invertir para acabar con esa infame situación de dominación y de abuso. Hemos reencontrado el verdadero sentido de la política, de la dignidad y de la justicia social.